Hola, saludos cordiales. De verdad que es un agrado compartir con ustedes en estas conferencias virtuales en el marco de lo que es nuestra semana aniversaria en UNEFA Falcón, sede Coro, y enmarcadas también en lo que es la formación en el diplomado de competencias docentes multimodal. Como ya bien saben, mi nombre es Daniel Chiquito. Estaré compartiendo unos minutos con ustedes para presentarles lo que es este tema que de verdad es interesante, en el cual hemos estado inmersos en los últimos años en una formación, en una dinámica de enseñanza y aprendizaje en la cual se han incluido o se han transversalizado elementos que anteriormente estaban allí, pero que han cobrado mayor fuerza, producto de la dinámica en la sociedad, de la dinámica en la educación y por supuesto del avance de la ciencia y la tecnología. En este caso les voy a hablar sobre la gestión holística del aprendizaje desde la multimodalidad. Esta gestión holística la podemos ver como un enfoque integral, y es integral porque toma en cuenta a la persona y a lo que es la dinámica de enseñanza y aprendizaje, y más aún del aprendizaje, porque aquí se basa en cómo las personas van generando su conocimiento y lo van llevando a la práctica. Y es allí donde entonces la gestión holística toma un papel fundamental en la actualidad, y lo veo de esta manera, puesto busque ese desarrollo de aspectos tanto cognitivos, es decir, de nuestro aprendizaje, eh, desde lo que es el saber, pero también lo emocional y lo social, o sea, el convivir y el ser. Es una persona, o las personas actualmente deben ser vistas desde distintos, debemos verlos desde distintos puntos, y la educación en los diferentes niveles y sistemas, vamos a hablar del contexto venezolano, ha estado en esa discusión para buscar converger hacia esas tendencias, y no es solamente tendencias, sino que se ha visto como una necesidad. Entonces, en búsqueda de ese desarrollo desde lo cognitivo, desde lo emocional, social y de todos los aspectos que involucra al ser, a la persona, entonces hablamos de esa conectividad entre lo que es la teoría y la práctica. Es allí donde entonces esta gestión holística del aprendizaje busca que las personas, como el centro de atención educativo, estén inmersos en un desarrollo desde lo interno, pero también en contacto con lo externo, es decir, con quienes se involucran, con quienes están en constante comunicación, con quienes están en constante interacción, y es allí entonces donde hemos visto cambios culturales, porque lo social involucra lo cultural y la educación está inmersa o enmarca todos estos elementos. Es allí, de esa manera, que vemos cómo actualmente se presentan diversos desafíos, y por eso es que estamos en estos espacios de socialización, de compartir de saberes, para ver cómo el mundo cambiante, tal cual como nosotros lo estamos percibiendo en la dinámica cotidiana, pero más aún, o haciendo hincapié en lo que es la dinámica educativa actual. Entonces, esa gestión holística del aprendizaje podemos contextualizarlo, podemos declarar que está bajo una concepción de escenarios educativos complejos. Y lo llamamos complejo porque no solamente vamos a ver las situaciones y el aprendizaje desde una sola mirada, sino que debemos verla desde diferentes perspectivas, involucrar una visión más amplia, como les decía hace unos minutos, y en donde entonces busquemos tres elementos que les presento acá. Pertinencia. Vamos con este primer elemento. ¿Por qué pertinencia? Porque la comunicación y la socialización entre las personas es lo que puede permitir transformar a las personas desde lo interno, pero también a lo externo, cómo ellas interactúan, y lo podemos ver y lo pudimos discutir en lo que es la formación también en este componente, en este diplomado. ¿Cuál es el segundo aspecto importante a resaltar? La reflexibilidad. ¿Qué tan analíticos, qué tan interpretativos, qué tan comprensivos somos de lo que está pasando? Porque
debemos buscar esa complementariedad de lo que son estrategias, de lo que son acciones y de lo que es el hacer o el quehacer educativo. Y hay un punto clave acá: reflexionar acerca de las tecnologías que van creciendo, que van avanzando a un ritmo vertiginoso. Así como nuestra sociedad cambia constantemente desde diferentes aspectos, la tecnología también está allí influyendo, está de alguna manera marcando ciertas pautas que anteriormente no se hacían. Entonces las tecnologías como herramienta, como medio, eso es lo que nosotros debemos reflexionar y ver de qué manera entonces hacemos un buen uso de estas tecnologías en todo lo que es este contexto. Y como tercer elemento es esa trascendencia. La educación debe trascender. Y debe trascender porque no solamente vamos a ver los problemas, vuelvo y repito, desde una sola mirada, sino que debemos buscar ver un paisaje, un panorama y dibujar las diferentes alternativas, caminos, vías, las soluciones o las alternativas para innovar, porque también dentro de este contexto la innovación es vital. Así como la sociedad y la educación van a un ritmo vertiginoso y producto de la globalización, de las tecnologías, de los cambios culturales, de los cambios en las mismas personas, entonces allí donde debemos nosotros también involucrar esa trascendencia del proceso de gestión de los aprendizajes. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay muchas tendencias, pero una de las más que se está tratando más y se está discutiendo más es el enfoque inter, multi y transdisciplinario en la educación. Todo esto porque, vuelvo y repito, no podemos seguir viendo las cosas parceladas. Entonces hay diferentes concepciones, hay diferentes perfiles, hay diferentes áreas y todas deben tributar a lo que es una innovación educativa. Entonces, ¿podemos hablar de retos? Claro que sí. Hay una serie de retos porque así como es un escenario desafiante educativo o la educación se está presentando desafiante, el contexto nos lleva entonces a asumir retos. ¿Y quiénes los debemos asumir? Por supuesto, quienes estamos inmersos en estos escenarios en la primera fila, que serían los docentes y por supuesto en conjunto con los estudiantes y todos quienes, los actores que hacen vida en estos escenarios. Entonces hablamos de esa gestión holística, ¿verdad? Ya lo pudimos contextualizar o nos pudimos ubicar un poco. Ahora hablemos de cómo esa gestión holística del aprendizaje lo vemos desde la multimodalidad, porque les mencioné un aspecto importante hace unos minutos, lo que es la tecnología. Entonces la tecnología entra y juega un papel importante desde hace unos años, desde hace unas décadas, pero aún cobra mayor protagonismo luego de esa coyuntura producto de lo que fue la emergencia del COVID. Entonces, producto de una emergencia sanitaria, tuvimos que pasar a unos escenarios en los cuales algunos lo dominaban, otros no lo dominaban, pero fue emergiendo o fue cobrando fuerza lo que es el aspecto de la multimodalidad en la educación. Entonces la multimodalidad aquí la coloqué, según Escudero, Palacios y Rendón en el 2020, la conceptualizan como la integración de diversas modalidades, de tal manera que coexistan distintas formas de operar los servicios educativos, considerando que ellos mencionan que el tiempo, el espacio, que puede ser lo presencial o lo real, lo llaman ellos, o lo virtual, online, y las acciones. Entonces es allí donde entonces todos nosotros fuimos avanzando y estamos inmersos en esta multimodalidad porque estamos haciendo esa convergencia, esa coexistencia entre diferentes elementos, entre diferentes herramientas, entre diferentes recursos y maneras de ver y de hacer la educación, de llevar el aprendizaje hacia los diferentes sectores, hacia los diferentes actores, los ciudadanos, las personas. Entonces vemos cómo las formas de aprender cambian y se debe ver un aprendizaje más integral, más holístico. Por eso les hablo de una gestión holística del aprendizaje, pues basado en qué, en unos procesos de comunicación, los cuales vayan allí empujando lo que es la innovación, lo que es la transformación y lo que es el afianzamiento de los modelos y las modalidades que involucren lo presencial,
lo virtual y lo que es las tecnologías como herramientas y como medios de aprendizaje. Entonces, ¿qué reto nos llama esto? Uno de los retos principales es que debemos plantear una diversidad de acciones que sean en pro a la consecución de un aprendizaje significativo, de una participación proactiva de nuestros estudiantes y de todos los actores, y de que sea un compartir de saberes, que estos saberes que se vayan construyendo redunden en brindar soluciones a lo que son las necesidades de nuestra sociedad. Entonces hablamos de esta multimodalidad y les presento acá lo que es cómo se podría ver la implementación de esto en lo que es los escenarios educativos actuales. Entonces aquí me apoyo en lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, quien valga la redundancia, desarrolló, llevó a cabo lo que es un componente investigativo para ver cómo entonces se podría hablar de esa multimodalidad o de la integración de lo presencial y lo online o lo virtual, y habla de 4 componentes. Componente A, o el primer componente, lo que son las nuevas habilidades y perfil del docente, por eso uno de los principales actores es el docente. Como segundo elemento, los contenidos y la plataforma, porque hay que hacer los ajustes necesarios para que entonces se haga una gestión efectiva del aprendizaje, teniendo en cuenta que se están transversalizando unas plataformas virtuales, unas plataformas online que dan pie a entonces un ajuste o una reestructuración de los contenidos. Como tercer elemento, la información y seguimiento de los estudiantes que debe ver al docente como ese facilitador, como ese orientador. Y como cuarto elemento, el equipamiento de la infraestructura y la conectividad, porque por supuesto todo esto no puede ser posible si no hay la suficiente base fundamental de infraestructura, y más aún la infraestructura tecnológica y de conectividad adecuada. Entonces, ellos puntualizan en este estudio, en esa investigación que realizaron, 10 elementos centrales, ¿verdad? Que van tributando en esos 4 componentes que ya mencionamos. Entonces partimos de una conectividad, la infraestructura, lo que es la adaptación curricular, porque como les digo, ya los contenidos o la manera de impartir contenidos desde lo presencial no puede ser igual en lo online o en la manera virtual. Lo que son las prácticas pedagógicas novedosas, porque el docente debe buscar las vías de cómo hacer llegar a un aprendizaje significativo. Lo que son los recursos humanos, porque toda esa infraestructura, equipamiento, por supuesto, requiere no solamente del docente, sino, como les dije hace unos minutos, de un conjunto de actores que vayan trabajando articuladamente en pro de la consecución de esos fines. Lo que es la plataforma digital de contenido, la modalidad es más flexible, por supuesto, por esa flexibilidad sin caer en lo que llamamos comúnmente como que el dejar hacer o la libertad o un libertinaje, ¿no? Es una flexibilidad porque siempre va a haber elementos dentro de la planificación que se puedan ajustar. Y ellos culminan con lo que son la certificación de habilidades nuevas basadas en la comunicación, basadas en lo que les mencionaba, lo cognitivo, lo emocional y lo social, la gestión educativa y el financiamiento, ya hablando allí de la manera a modo organizacional, y lo que es el ecosistema de educación tecnológica, cómo estrechar de verdad y usar las tecnologías como esas herramientas, esos medios para la consecución de los fines educativos. De esta manera podemos visibilizar todo este panorama, y quizás ustedes allí van, que es lo que se busca en estos escenarios, van analizando, van contrastando con lo que son sus experiencias en sus escenarios particulares. Entonces aquí les presento básicamente una síntesis de lo que sería esta gestión holística del aprendizaje desde la multimodalidad en un presente y apuntando hacia un futuro, porque tenemos que detectar cuáles son las necesidades actuales y cuáles son las necesidades actuales de nuestros estudiantes, de nuestros actores, de nuestros docentes y de toda la comunidad que necesitan, que les hace falta, para propender entonces a nosotros
diseñar, a desarrollar, a desdoblar ambientes proactivos basados en esta ecuación que yo les coloco allí. Yo se los coloco porque yo soy matemático. Lo colaborativo más las tecnologías, es decir, involucrar un aprendizaje colaborativo con todas las personas, todos los actores, involucrar lo que son las tecnologías y tecnologías emergentes. Eso va a ser igual a una adaptabilidad educativa, y es allí donde debemos nosotros encaminar. Debemos valorar el desarrollo de esas habilidades y atender las necesidades, como les decía, de un contexto mediante la participación y la accesibilidad, el acceso a lo que es estos nuevos escenarios. Y es allí donde todos estamos llamados. Entonces estos desafíos, estos retos nos llaman a sumar esfuerzos, nos llaman a involucrarnos todos en pro de generar, vuelvo y repito, la innovación y la transformación educativa. Para finalizar, les dejo esta frase de Albert Schweitzer, quien menciona: el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, triunfarás. De verdad que hacer lo que nos gusta y hacerlo con esa felicidad, con esa alegría, con esa pasión, es lo que de verdad nos va a conducir a grandes éxitos, y más aún en estos escenarios como lo hemos planteado y lo hemos socializado, que son tan cambiantes, que son dinámicos, y en donde las personas ya no solamente debemos ver, vuelvo y repito, las cosas desde una sola acera, sino buscar diferentes perspectivas. En este sentido, bueno, me despido. De verdad, un placer compartir estos minutos, estas pequeñas, vamos a decir, reflexiones y estos pequeños aportes que se han ido discutiendo y que van a seguir nutriendo lo que es la dinámica educativa en los diferentes niveles. Quedo a sus gratas órdenes y espero ya compartir con ustedes entonces por el chat. Que tengan un excelente día y que sigan disfrutando de esta magnífica jornada.